Mateo, profe. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes, con todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, habiendo ya culminado los minutos de tolerancia para su ingreso, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Como pueden ver en la diapositiva, el tema que vamos a tratar es química orgánica. La química orgánica es una de las ramas de la química que existen, que se encarga netamente de estudiar los compuestos orgánicos. Así que lo primero que vamos a hacer es definir ciertos criterios de qué cosa es la química orgánica en sí. Vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar también un poco del elemento principal que es el que define a una molécula como orgánica. Luego de eso vamos a detallar algunos aspectos importantes sobre justamente ese elemento, ¿no? Que es el carbono, entre otras cosas, ¿no? Comparando también lo que son las cadenas hechas de tipo orgánicas, ¿no? Y antes de eso vamos a tomar esta pequeña diapositiva para poder recapitular o retomar los criterios que hemos considerado hace una semana, que viene a ser el tema de estequiometría. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Correcto hasta ahí, jóvenes? Sí, profe, sí, profe. Listo. Me parece que haber tenido problemas de conexión en la computadora, por eso se me está yendo la pantalla. Denme unos segundos, por favor, para hasta que retome esto. A ver, un ratito, por favor. A ver, denme un segundo. Listo. Se logra ver, ¿cierto? A ver, ratito mientras se abre esto. Bien. Entonces, como les estaba comentando, pues no, el tema que vamos a tratar el día de hoy es química orgánica, pero vamos a hacer un previo repaso sobre lo que es el tema de la semana pasada, el cual hemos visto la parte estequiométrica de una reacción química. Como recordarán, todo lo que corresponde a reacciones químicas, ¿ok? Son procesos por el cual, ¿ok? Son procesos por el cual se crean a partir de unas sustancias nuevas sustancias. ¿Está bien? ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes, chicos, señoritos? Es decir, que yo, a partir de dos sustancias, como puede ser A y B, voy a conducir a crear una sustancia totalmente diferente llamada, ¿cómo se le llamará a esa sustancia? La tercera sustancia que aparece, de tipo, Sí. de Sí. tipo C, pues, ¿no? A partir de una sustancia A, combinado con una sustancia B, voy a dar por resultado una sustancia C, la cual debemos, digamos, delimitar cuáles son sus características y saber también muy bien por ciertas leyes que debe tener cierta cantidad de sustancia igual a la de los reactivos. Además de eso, eso significaría que hay cierta cantidad de A que yo debo agregar con cierta cantidad de B que debo agregar para dar por resultado una cierta cantidad de C. Es decir, que no puede aparecer ni desaparecer alguna cantidad extra o en exceso, ¿no? Es decir, que aquí estaríamos hablando, ok, un ratito, aquí estaríamos hablando de la ley de conservación de masa, postulada por Lavoisier. ¿Por qué, chicos? Lavoisier. Lavoisier. ¿Qué decía Lavoisier? Que básicamente la suma de las masas de A
y la suma de la masa de B, a ver, suma de la masa de A más la masa de B debe darme igual a la masa ¿de quién? Sí. ¿De quién? Muy bien, de C, ¿no? Es decir, estos de aquí, los llamados reactivos, ¿ok? Los llamados reactivos deben ser igual, o sea, su masa a los pro, ¿a los qué, chicos? Productos. A los productos, pues, ¿no? ¿Y quién era, digamos, qué cosa era lo que me indicaba la cantidad de sustancia que yo debía agregar, profesor? Básicamente eran las letras que aparecían aquí al costado, pues, ¿no? Aquí al lado izquierdo de cada uno de estos elementos, pues, ¿no? Moléculas o elementos que aparecen dentro de la reacción. Estos numeritos, estos detalles eran los llamados, a ver, ¿cómo se le llamaba, chicos, a estos? ¿Qué nombre recibía? Coeficiente, ¿no? Muy bien, el llamado coeficiente que define la cantidad o número de mo ¿de qué? La molécula. De moléculas. Bueno, y eso en cierta manera es algo, digamos, lógico que nosotros nos podemos dar cuenta, pues, ¿no? Cuando hablamos de cantidad de sustancias en cuanto a masa, por ejemplo. Si yo tengo 100 gramos de agua y son 36 gramos de azúcar los que debo agregarle para que se disuelva completamente, qué pasará si yo le agrego un extra más? Es decir, en vez de 36, que es lo adecuado según la teoría para lo que es saturación del agua con el azúcar, si yo le agrego 37, ¿qué pasará con ese gramo extra? ¿Se disolverá o simplemente se mantiene ahí? Se mantiene. No Se no se mantiene ahí, disuelve. pues, ¿no? No se va a disolver. Y ahora, ¿qué pasaría si yo le agrego 35? ¿Se podrá disolver completamente esa reacción o va a quedar todavía un resto de agua? Sin reaccionar, obviamente. ¿Qué opinan? A ver, recordemos que habían dos tipos de sustancias. Nuevamente, tenemos al agua y tenemos al azúcar, digamos, como ejemplo. ¿Ok? Esto es como ejemplo. ¿Listo? Este de aquí obviamente me va a dar una sustancia que podemos decirle, pues, no sé, pues, aguamiel, ¿no? Así, aguamiel. Listo. Ahora, si yo agrego 100 gramos de agua y agrego 36 gramos de azúcar, ¿cuánto crees que de aguamiel me va a salir? Me saldrá. A ver, ¿cuánto por lógica? Conservación de la masa del agua. 136. Muy bien, me debe dar 136. No me va a salir 137, pues ¿de dónde? No me va a salir 135. ¿Dónde estaría el gramo que falta? ¿Queda claro? Entonces, esa ley que está postulada por Lavoisier, en realidad es un criterio lógico, pues no que cualquiera puede darse cuenta. Reaccionas dos sustancias y te da menos, es porque quizás en algún momento alguna de esas sustancias se ha convertido en un gas, pero ahí debe estar dentro de la reacción. Que se haya convertido en un gas es otra cosa, pero debe estar dentro de la reacción completa. ¿Ok? Entonces, son 100 gramos de agua, 36 gramos de azúcar, por lo cual me va a dar 136 totales de agua miel, pues, ¿no? Ese es el detalle. Ahora, si yo meto menos, si yo meto más, debería aparecer como un exceso o como un faltante. Por lo cual, aquí también podemos recordar una clase incluso más anterior, que viene a ser la de soluciones. ¿Qué hablamos en las soluciones? Este que está, digamos, en mayor proporción, recibió un nombre. ¿Cuál era el nombre que se encontraba en Solvente. mayor proporción? Muy bien, el llamado solvente, mientras que el que se encontraba en pocas proporciones se llamaba Luto. soluto. Y el total, la totalidad de la reacción química se llamaba Solución. solución, siempre y cuando estemos hablando de una homogénea, muy bien, una mezcla homogénea en el cual las partes son así, pues, ¿no? Una en gran proporción y otra en poca proporción, lo cual me va a dar una solución, pues, ¿no? 100 gramos de agua, 36 gramos de azúcar,
cumple esa proporción y además de eso la solución me debe dar como la suma de estos dos, pues, ¿no? Lo cual respeta la ley de Lavoisier. Ahora, estas también van a respetar otra segunda ley, que es la ley de Proust. La ley de Proust lo que indica es que si yo le hago algo a uno de estos reactivos, es decir, lo duplico, lo triplico, lo divido, no sé, etcétera, yo le debo hacer lo mismo a todos los demás, ¿ok? Para que las proporciones se sigan manteniendo, ¿está bien? Esta es la ley de proporciones de Definida. Proust, ¿ok? Muy bien definidas. Por ejemplo, ¿no? Digamos que, no sé, pues, yo le saco la mitad a la cantidad de aguas. En realidad, en vez de colocar 100, agrego 50 gramos de agua. Por lo tanto, ¿cuánto debería agregar de azúcar? A ver, ¿cuánto crees tú? ¿10 sí? ¿Cuánto debería agregar? 18. La 18, mitad. porque, claro, porque si he hecho eso, La mitad, mitad. entonces también debería sacarle la mitad, pues, ¿no? Listo. Muy bien, perfecto. Ahora, por lógica, también debería sacarle la mitad a este. Y también esa mitad debería ser la suma de este para que siga respetando la ley de conservación de masas. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser lo que yo encuentre de la solución ahora? 68 gramos. Pues no, coincide con la ley de Lavoisier, correcto, y coincide con la ley de Proust, ¿ok? Que se debe mantener esas proporciones siempre y cuando hablemos de masa, porque recordemos que la estequiometría no solamente analiza las masas, sino que había tres aspectos que ésta analizaba. ¿Cuál era? La masa, el volumen y las llamadas Moles. 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 Recordemos que estas tres unidades son unidades de medida de cantidad de sustancia, pues, ¿no? La masa más que todo es para sólidos y para líquidos, y el volumen más que todo es para gases, y también podremos hablar en los líquidos. Y las moles no es otra cosa más que un derivado de la... ¿De la qué? Más. De la Masa. masa. Recordemos eso, ¿ok? Las moles es una unidad de medida creada a partir de la masa en gramos que todo el mundo conoce para poder medir o calcular o entender lo que son las masas de las moléculas o átomos, sabiendo muy bien que las moléculas y átomos individualmente deben pesar muy, muy poco. Es por eso que existen las moles. Uno no podría calcular el peso de una molécula en gramos. Sería muy, digamos, muy pequeño. Entonces, para poder entender esas unidades, se ha creado las moles, que no es otra cosa más que una relación entre la masa y la masa de la molécula, pues, ¿no? Recordemos entonces la fórmula nuevamente de las moles. ¿Cuál era la fórmula de las moles, señores? ¿Igual a qué? N es masa entre masa molecular. Muy bien, ¿no? Vamos a reducir el tamaño de la letra para que quepe. Era la llamada masa en gramos, ¿ok? Dividida sobre la masa molecular, ¿ok? Así que te das cuenta ahí, pues, ¿no? Que tiene que ver con la masa. Y el volumen, obviamente, también es algo intrínseco en la masa, al menos en aspectos generales. Sabe muy bien que conforme tienes más masa, mayor va a ser tu volumen, ¿correcto? Si yo soy más pesado, más grande, tengo mayor masa, obviamente voy a tener un mayor volumen. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora, había un criterio también muy importante que debíamos considerar en el aspecto de las leyes de Proust y Lavoisier y también la ley de Gay-Lussac volumétrica. La ley de Gay-Lussac es mucho más directa incluso que la ley de Lavoisier, ¿ok? Y también la ley de las moles. Me dice que las moles que uno pueda presentar están muy relacionados al número de moléculas que uno tiene. Es decir, que está relacionado al llamado coeficiente. ¿Ok? Es decir, que las moles de una sustancia va a estar estrechamente relacionado con el número de moléculas que tenga, o sea, el llamado coeficiente.
¿Cómo se llamaba este? Coeficiente. Coeficiente, muy bien. ¿Y qué relación presenta, profesor? Obviamente presenta una relación directa, pues, ¿no? Si tú tienes mayor cantidad de moléculas, obviamente las moles van a ser mayor, porque recuerda que las moles tienen que ver con la masa. Y por lógica uno pensaría que si tiene mayor número de moléculas, mayor es su masa. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido, chicos? ¿Está ahí? ¿Todo claro? A ver, jóvenes, respondan. ¿Entendieron la última parte? O sea, Sí, profe, si también. yo tengo, muy bien, si yo tengo un mayor coeficiente, significa que tengo un mayor número de moléculas. Y si tengo más moléculas, significa que obviamente voy a pesar más. Y si peso más y el peso o la masa está en relación a las moles, también debe haber una relación, ¿ok? De moles y coeficiente, que es mucho más directa incluso con la masa, porque estamos hablando de moléculas. Ahora, eso sucede para todos en realidad. Es decir, que perdón, para las moles de B también se le va a poder dividir su propio Coeficiente. coeficiente. Y lo mismo sucedería incluso tanto para lo que es reactivos como productos. Es decir, que las moles de C se le va a poder dividir Entre su coeficiente. coeficiente C. Muy bien, su llamado coeficiente C, pues, ¿no? Y había una curiosidad muy interesante ahí, que cada vez que se lograba eso de la división, la relación de moles de A, moles de B y moles de C, debido a que presentan una cantidad ya establecida que debe unificarse entre sí, entre ellos, y se puede tomar como una unidad básica, digamos, saturada para estas reacciones, significa que estos de acá o todos estos de aquí son en cierta manera constantes. No puedes alterarla. Y si son constantes, ¿qué debes hacerle a todas? Debes igual, Claro. Igual. debes igualarlo, ¿ok? En la teoría quizás suene un poco confuso, pero en la práctica es mucho más fácil de entender. Es decir, que si yo divido las moles de A sobre A, va a ser igual a las moles de B sobre B y a las moles de C sobre C. Y vas a ver que en tus problemas, y ya hemos visto anteriormente, que eso cuadra y coincide y es la manera en la cual se obtiene el resultado de tu pregunta. ¿Queda claro? ¿Todo claro, jóvenes, hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, para gases, la ley de Lavoisier, perdón, la ley de Gay-Lussac, ¿ok? La ley de Gay-Lussac está mucho más relacionada a eso. ¿Y qué me indica esa relación de Gay-Lussac? Esa ley de Gay-Lussac me indica básicamente lo mismo que las moles, solamente que ahorita vamos a hablar de qué. ¿De qué hablaríamos? Volumen. Del volumen, perfecto. ¿Qué es lo que dice sobre el volumen? Lo mismo en realidad, ¿ok? Lo mismo. Es decir, que tú vas a poder coger el volumen y dividirlo sobre su Coeficiente. coeficiente, ¿no? Y lo mismo que el otro, solamente que en relación al volumen. Tú vas a poder decir que eso lo puedes igualar, ¿ok? Lo puedes igualar al volumen de B sobre su coeficiente, ¿ok? Todos estos lo puedes tú Igualar. igualar. Pues no hay lo mismo para los reactivos. En este caso sería volumen de C, ¿ok? Volumen de C, volumen de C dividido sobre su Coeficiente. coeficiente. Perfecto. Listo. Muy bien, señores. Entonces, eso sería básicamente lo que hemos visto hasta la semana pasada, ¿ok? De lo que es estequiometría. ¿Ok? La estequiometría analiza justamente eso, las cantidades de sustancias que yo requiero, que yo necesito para una implicada reacción química. Muy bien. Entonces, para poder avanzar, por favor, tómale captura a esto. Tómale captura rápido. Y avanzamos.
Avísame. ¿Listo? ¿Ya lo tienen, chicos? Ya, profe. Listo. Muy bien. Acá. A ver. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que viene a ser la clase del día de hoy, pues, ¿no? Química orgánica. A ver, primero, son dos palabras ahí las cuales tenemos. La química. La química es una ciencia de tipo natural que se encarga de estudiar un aspecto propio de la naturaleza que viene a ser la materia en sí. Ahora, la materia es de diferentes tipos, hay de diferentes formas, hay de diferentes, digamos, orígenes. ¿Ok? Así que podemos tener dos bloques grandes de química, la química inorgánica y la química orgánica. La química inorgánica es aquella química que se va a encargar de estudiar sustancias inorgánicas, mientras que la química orgánica, como su nombre te lo indica, estudia moléculas orgánicas. Ahora, profesor, eso me suena un tanto redundante. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es exactamente una sustancia inorgánica y qué cosa es una sustancia orgánica? Básicamente, la química orgánica también es llamada la química del carbono. ¿Por qué? Porque justamente ese elemento es el más importante que define a una molécula orgánica y la separa de las inorgánicas. ¿Cuál es el elemento primordial de las moléculas orgánicas? Pregunto, a ver, ¿cuál es? El carbono. El carbono. El carbono, muy bien. Es por eso que también es llamado la química del carbono, ¿ok? Tómalo como lo mismo. Una molécula orgánica es una molécula hecha a partir de carbono con otros átomos más, pero principalmente con carbonos. Es decir, que el mínimo, por la gran mayoría al menos, debe tener dos carbonos, ¿ok? Para ser considerado ese tipo de molécula. ¿Y por qué, profesor? Porque mínimo se debe crear un enlace de tipo carbono-carbono, o sea, con dos carbonos. Si no los tienes, frecuentemente eres enviado a los inorgánicos a pesar de que tengas carbono incluso. Es decir, que hay dos criterios para enviarlo a inorgánico. Que no tengas carbono, automáticamente vas a los inorgánicos. O que tengas carbono, pero solamente uno. Si tienes un carbono nada más, frecuentemente te envían siempre al inorgánico, porque son sustancias que generalmente nuestro cuerpo no utiliza dentro de nosotros, sino que más bien suelen ser una toxina, un veneno, ¿ok? No cumple una función orgánica en pocas palabras. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí, chicos? Sí, ¿Todo profe. claro? Sí, profe. A ver, profesor, significaría que entonces el plomo o las sales minerales o quizás el agua misma no son orgánicas, sino que más bien son inorgánicas. ¿Por qué? Porque en realidad el agua no tiene átomos de carbono, el plomo tampoco los tiene, ¿no? Algunas sales tampoco, ¿no? No tienen ese tipo de carbonos. Pero, profesor, también hay algunas sales que sí los tienen, algunos ácidos carbónicos, carbonatos, el dióxido de carbono que nosotros respiramos. Sí, pero no presentan ese enlace carbono-carbono porque si te das cuenta en las fórmulas que puedes observar aquí abajo, ¿ok? En las fórmulas que puedes observar aquí abajo, estas moléculas, ¿ok? No presentan más de un solo carbono, ¿ok? Por lo tanto, obviamente no van a presentar ese enlace carbono-carbono. Eso implicaría que lo vas a mandar a las inorgánicas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. Entonces, profesor, los orgánicos son aquellas moléculas que de manera general tengan carbono-carbono. Y eso las hace lo que son. Es decir, todas las características de una molécula orgánica. Profesor, ¿y qué características tiene una molécula orgánica? Básicamente, una molécula orgánica, primero, como ya te vuelvo a decir y repetir varias veces, está hecho de carbono. El carbono hace que estas moléculas sean extremadamente complejas, sean
grandes sean versátiles. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? ¿Cómo son las moléculas orgánicas entonces? Lo primero, que está hecha de ¿qué? Principalmente. De carbono. Carbono. De carbono. Lo segundo, que implica obviamente el hecho de ser carbono o estar hecho de carbono, que son Complejas. complejas. Lo tercero, que son Son grandes, profe. grandes. Muy bien. Lo cuarto, que son Versátiles. ¿Qué es versátil? versátiles. Muy bien. Versátiles significa que tiene la capacidad de crear sustancias N, o sea, cantidad cualquiera. ¿Por qué? Porque puede ir por cualquier dirección. Yo puedo hacer esto, si no soy esto, puedo modificarme y ser otra cosa. Es algo versátil. Es por eso que nosotros podemos transformar una sustancia en otra, pues. Podemos transformar, sí o no, por clases de biología debes saberlo, los glúcidos, azúcares, en grasa. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Sí. Se Sí. puede, claro que sí, ¿ok? Por biología sabemos que Se los transforma en glúcidos, grasa. los azúcares, lo podemos transformar en grasa. Lípidos. ¿Ok? En lípidos, en grasas que son almacenadas. Cuando consumimos demasiado azúcar, se puede almacenar en grasa. Entonces, es una molécula versátil. Podemos alterarla y transformarla en algo diferente, debido a que presenta una cadena grande de carbonos, cadena grande también que presenta hidrógenos, oxígenos, nitrógenos, etcétera. Son grandes, son complejas, están hechas de carbono principalmente, y justamente el carbono, que es el elemento más importante dentro de esta molécula, es la que le da todas esas características que vienen arraigadas en este concepto. ¿Quedó claro? Ahora, el por qué, a nivel molecular, a nivel químico, te lo voy a explicar en unas diapositivas más adelante. ¿Está bien? ¿Por qué el carbono es tan importante? ¿Por qué tiene esa característica? ¿Qué lo hace único? Lo voy a explicar más adelante. Tómale captura, por favor. Quiero que te quede claro solamente los conceptos primero, luego ya la explicación. A ver. Avísame. Listo, profe. Muy bien. Listo. Previamente vamos a hablar un poco de la historia, ya que es algo muy interesante también saber sobre lo que es la historia de la humanidad en relación a la química orgánica. Muy bien. Como todo en la ciencia, primero surge por interés pragmático, es decir, un interés inmediato, ¿ok? Para el uso diario de la vida del hombre. Lo primero está el arte, ¿ok? El ser humano, al utilizar el arte como medio de expresión de su naturaleza, lo que hace es requerir de ciertos pigmentos para poder expresar eso, pues, ¿no? Entonces empieza a utilizar su intelecto para poder buscar y ingeniarse para poder crear colores, colores que encontraba en la naturaleza, colores que creaba él al mezclarlas. Y todas esas sustancias al principio fueron sacadas de otros animales o de plantas. Es decir, que él utilizaba sustancias orgánicas, ya que son creadas por un ser vivo, para poder utilizarlas él, y digamos, para su requerimiento, pues, ¿no? Para sus gustos, para su arte, para su cultura. ¿Ok? De las primeras culturas que empezaron a hacer eso fueron los babilónicos, los del centro de Asia, pues, ¿no? Egipto, por ejemplo, ¿no? Fueron de los primeros que empezaron a utilizar bastante la pigmentación, incluso el comercio mismo se basaba en los pigmentos que se podían o no vender o comprar, pues, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la púrpura imperial, que era un pigmento muy utilizado a partir de un caracol, ¿no? El Murex brandaris, muy cotizado. Ahí, por ejemplo, también está el índigo, ¿no? Un color también muy requerido para algunos pigmentos, el púrpura natural de la cochinilla, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Se sacaba entonces tipos de pigmentos que obviamente son orgánicos, y al ser orgánicos, estás aplicando ahí un poco de técnicas de extracción de sustancias orgánicas, cosa que hasta la actualidad lo podemos hacer, pero ahora se hace en un laboratorio. Entonces, básicamente, en cierta manera, estás haciendo química orgánica. Otra cosa que hacía el ser humano, que hace el ser humano, otro criterio muy importante en cuanto a la química orgánica, y obviamente también con conceptos de química orgánica, que al menos debes tener claro, es la fermentación de los azúcares como las uvas para poder obtener alcohol. El proceso mecánico, el proceso de licuado, el proceso de colocar algún tipo de fermento y dejar ahí por un tiempo para convertir el azúcar en alcohol,
debe tener conceptos de química orgánica, ¿ok? Obviamente en esa época empíricos, ahora ya teóricos. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Y eso no solamente en la antigüedad, ¿ok? También en la Grecia y también ya más o menos a Edad Media, pues, ¿no? Hasta ahora todavía se aplica esa técnica, es la única en realidad para poder obtener alcohol del bueno, pues, ¿no? Del sano, ¿listo? El que se puede, de consumo humano, el que se puede tomar. El alcohol se produce a partir del azúcar. ¿Saben el proceso, cierto? Es un proceso químico orgánico, ¿ok? ¿En qué consiste ese proceso? A ver chicos, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo tomar? Caña. Azúcar, ¿no? Azúcar. ¿Y el azúcar de dónde lo saco? Generalmente de la uva, de la cebada, del maíz, ¿no? Dependiendo del tipo de alcohol que vas a hacer. Listo. Esta uva, esta cebada, este maíz, este azúcar del cual estoy sacando de estos frutos, al momento yo de dejarlo junto o frente a la llamada levadura o algún tipo de bacteria, lo que va a hacer es convertirlo en ¿qué? En Alcohol. En alcohol. El alcohol es lo mismo que el azúcar, pero transformado. Como te dije, las moléculas orgánicas son versátiles. A partir del azúcar, yo estoy convirtiéndolo en alcohol debido a la fermentación. ¿Este proceso cómo se llamaba? Fermentación. Fermentación, perfecto, ¿no? El fermentar es un proceso orgánico, netamente orgánico, de lo que realizan los seres vivos para poder transformar un azúcar en alcohol. O mejor dicho, el azúcar se transforma en alcohol por parte de la fermentación como desecho en realidad, ¿ok? Pero nosotros lo aprovechamos, pues, ¿no? Para embriagarnos, como se dice. En realidad lo que la levadura hace es intentar sobrevivir frente a un ambiente con poco oxígeno, porque recuerda que en una fermentación, ¿qué es lo que falta? ¿O qué es lo que debe faltar para que algo fermente? A ver, ¿qué debe faltar? Oxígeno. El oxígeno. Ah, profesor, es por eso que cada vez que yo hago chicha de jora, debo tapar mi Se botella. cubre. Ujú. Muy bien, perfecto, ¿no? Para que fermente. O quizás hago mi sidra, ¿no? También debo tapar mi manzana, ¿no? El jugo de manzana para que empiece a fermentar. O el vino también, ¿no? Se deja en grandes recipientes de madera sellado para que fermente durante muchos años. Mientras más años fermenta, más se intensifica el sabor. ¿Quedó claro? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, jóvenes, hasta ahí? Si pudieras tomarle captura también, sería bacán. Listo, profe. Muy bien. Listo. Ahora sí, un poco más a nivel científico, histórico, podemos hablar que en el año 1807 aparece un personaje llamado, ¿cómo se llama? John. Berzelius. Berzelius. Muy bien, John Jacob Berzelius, ¿ok? Berzelius más que todo su apellido es recordable, ¿ok? Eso sí debes recordarlo sí o sí. Quien fue, ¿ok? Quien dedujo una lógica, ¿ok? Según lo que se podía ver en la época, en cuanto a cómo se creaban las sustancias orgánicas. ¿Está bien? Él apoyaba una teoría llamada la teoría del Vitalismo. vitalismo. El término vita viene de vida, es decir, que para él toda sustancia orgánica tenía que crearse por una, Una fuerza vital. listo. Y obviamente, ¿quién va a tener esa fuerza vital? Ser vivo. El ser vivo. Es decir, profesor, que algo que no esté vivo, o mejor dicho, que se quiera crear una sustancia orgánica fuera de un ser vivo, nunca se va a poder. ¿Según qué teoría? La teoría del Vitalismo. postulada por quién?
Berzelius. Por Jacob Berzelius, Berzelius. ¿no? Muy bien. Jacob Berzelius, entonces en 1807 dedujo algo que era muy lógico en esa época, ¿ok? Y lo puso como una teoría, como una ley casi, pues, ¿no? La teoría del vitalismo, que sostenía que los seres vivos eran los únicos capaces de crear sustancias orgánicas como el sudor, la orina, hormonas, etcétera, siempre en un ser vivo, debido a que se necesitaba sí o sí de algo llamado fuerza vital, que era lo que impregnaba a los seres vivos con esa capacidad. Mas nunca podríamos, según esta teoría, crearlo, por ejemplo, en un laboratorio, una molécula orgánica sintética. Pero sabemos ahora que existen esas moléculas sintéticas e incluso las venden. Toma nota de esto para ver cómo pasó eso. Listo. Muy bien. Pocos años después, mira, 1807, 1828. ¿Quién aparece? Otro personaje también reconocido, ¿ok? Que es Frederick Wöhler. Fuller. Muy bien, Frederick Wöhler. Este personaje en el año de 1828 intentó probar, demostrar, a ver si la teoría de Berzelius era verdadera, intentó sintetizar una sustancia orgánica en laboratorio, fuera de un ser vivo, fuera del cuerpo de un ser vivo. Y él fue quien realizó la primera, ¿qué dice? Síntesis orgánica. Síntesis orgánica, ok, síntesis orgánica en un laboratorio, fuera de un cuerpo vivo. Es decir, que él logró derrocar la teoría de Berzelius que decía que solamente los seres vivos eran capaces de crear una sustancia orgánica y nunca fuera de este. Por lo tanto, así cambió el paradigma y hasta ahora incluso podemos crear sustancias orgánicas como hormonas, vitaminas, sustancias X que yo quiera crear en laboratorio a partir de sustancias inorgánicas, que fue justamente lo que realizó Frederick Wöhler. ¿Qué fue lo que hizo Frederick Wöhler? Frederick Wöhler lo que hizo fue tomar, por ejemplo, el cianato de amonio, que es una sustancia de tipo inor Inorgánico. inorgánica, ¿ok? Es una sustancia inorgánica producida, digamos, por ciertos compuestos, ¿ok? De nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, etcétera, muy tóxico, muy venenoso, pero que sin embargo, frente al calor, se convirtió en laboratorio, fuera de un cuerpo, ¿en qué? Muria. En urea, muy bien, que es una sustancia de tipo Orgánico. orgánico, pues no significa que está dentro del ser vivo, profesor. Y si está dentro de un ser vivo, ¿qué cosa es la urea exactamente o de dónde la puedo sacar? Básicamente la urea la puede sacar Lorena. de la orina, pues no, de ahí viene el término urea, orina. ¿Sí? Nosotros la producimos, los seres vivos, los mamíferos sobre todo, son los que producen la urea. ¿Está bien? Que es una sustancia orgánica, porque nosotros lo producimos. Pero no significa, ahora se sabe, no significa que en laboratorio no se pueda hacer. ¿Quedó claro? Fue la síntesis de la primera molécula orgánica. Entonces, si te preguntan a ti, ¿cuál fue la primera molécula orgánica sintetizada en laboratorio o artificialmente? La urea. Urea. La La urea. urea. Muy bien, perfecto, listo, muy bien. Tómale captura mental a la fórmula de la urea para que la reconozcas, ¿ok? Porque puede ser que te vengan algunas preguntas. Esta es la fórmula de la urea. Tiene dos grupos aminos, como puedes ver ahí, un NH2, y tiene un grupo carbono y un grupo oxígeno, pues, ¿no? Listo, de manera general. Tiene tres nitrógenos, hablamos de tres hidrógenos, un carbono y un oxígeno, pues, ¿no? Enlace, dos enlaces. No hay problema. ¿Qué podemos hacer? Listo. Ahora, como te estaba indicando yo hace un momento, este descubrimiento hizo que toda la ciencia de un gran avance, pues, ¿no? Al menos la ciencia aplicada, que es la ciencia que se utiliza en la medicina.
ya que gracias a este se pudo crear o se pudieron experimentar más para crear hormonas, vitaminas, que en cierta manera ayudaban mucho a las personas, pues, ¿no? Algunos fármacos también son sintetizados, son sintéticos, como se dice, pues, ¿no? Hay moléculas sintéticas, hay hormonas que se aplican de manera sintética, aunque ahora se está tratando de reemplazar eso porque se tiene, digamos, se tiene ese temor de que lo sintético es malo, pues, ¿no? Debido a que no es de origen natural, entre comillas, ¿ok? Sino que es algo y a partir de una sustancia inorgánica que frecuentemente son nocivas, son tóxicas. Entonces, como que hay ese temor. La misma palabra de sintético te suena feo, ¿no? ¿Tú qué preferirías? ¿Algo que te dicen a ti que es sintético o que es natural? Natural, obvio. Natural. Natural, Natural es mejor, claro, pero Sintético. Sobre todo claro. en los gimnasios que intentan meterle eso a los chicos porque según que para que agarren masa muscular y después Esteroide. No, que se meten petróleo, Esteroides. pues. esteroides. Claro, muy bien, ¿no? Pero en realidad la parte sintética no es que tampoco sea del todo mala, ¿ok? Porque el proceso para Vitaminas. obtenerla en realidad, claro, el proceso para obtenerla en realidad crea la molécula en sí misma, o sea, no es que sea una molécula diferente, que te estén dando, no sé, pues una testosterona diferente, no, te dan una testosterona que tu cuerpo también lo produce, solamente que el origen es diferente, es sintético nada más, ¿ok? Claro está que de manera natural como que podría tener ciertas ventajas, pues no más asimilable quizás por tu cuerpo, ¿no? Ahora, el problema está en la producción de manera natural, porque ¿cómo produces hormona natural y extraerla? Tendrías que obtenerla de algún ser vivo y sacársela. Y eso también es un proceso un tanto difícil, ¿ok? Porque lo primero que tendrías que hacer es matar a ese individuo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Listo. profe. En cambio, sintético es más rápido. Pues sintético simplemente colocas tus sustancias, dejas que reaccione y luego a la mañana siguiente vienes y recoges tu producto, que es la hormona. ¿Más fácil o no? Claro, es más fácil. ¿Listo? Tómale captura, por favor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Avísame. ¿Listo? En esta diapositiva te estoy colocando un poco de Frederick Wöhler, porque hay un poco de biografía. No es indispensable que te la aprendas, pero sí te lo estoy colocando por si acaso para que tú más o menos vayas leyendo, pues. Tómale captura, por favor, ahí le das una pequeña leída. Sí, avísame, por favor, no te quedes callado para poder avanzar, porque después me hacen retroceder. Listo, profesor. listo. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a entrar al detalle de lo que es la diferencia de una molécula orgánica de una molécula inorgánica, ¿ok? Vamos a darle color. Primero, tenemos una sustancia inorgánica y una sustancia orgánica, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estos dos? Lo primero es que las orgánicas presentan estos 4 elementos indispensables en su construcción. ¿Cuáles son? Carbono, Chon. hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Muy bien. Y de esos 4, ¿cuál es el más importante? Ya lo debes tener claro. Carbono. El carbono, pues no son cadenas carbonatadas. Mientras que las inorgánicas de preferencia presentan ausencia de carbono y tienen otro tipo de sustancias. Pero hay algunos que sí los tienen, son pequeñas excepciones, ¿no? Ahí tenemos al CO, al CO2, pero sin embargo son moléculas pequeñas, pues, ¿no? Que no presentan más de un solo carbono. Eso las hace automáticamente inorgánicas, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Otro detalle importante también entre orgánico e inorgánico es justamente la cantidad que se producen. Te lo dije, uno es abundante, otro no. ¿Cuánto se produce de inorgánico? ¿Cuántos existen conocidos hasta ahora? A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántas Medio moléculas millón. inorgánicas? Medio millón, ¿no? Que puede parecer bastante, pero en realidad, mira, si lo comparamos con los orgánicos, ¿cuántos orgánicos se ha producido? Existen en la naturaleza y se ha creado. ¿Cuántos? 10 millones. 10 millones.
10 millones, o sea, 20 veces lo que es el inorgánico, ¿ok? De medio millón a 10 millones. Y además de esto de aquí son extremadamente, el nombre mismo te lo indiqué hace un momento también, son, com- Compuestas. son complejos, pues, ¿ok? Son complejos debido a que lo que hacen los que crean las moléculas orgánicas es crear una molécula orgánica y luego agregarle más y más y más y más y más. Y así va creciendo y se vuelve cada vez más complejo. En cambio, las inorgánicas, debido a la limitación de enlaces que tiene, tú puedes agregar más, pero después ya no. ¿Por qué? Porque tienen una limitación de enlaces. Ahora, el por qué te lo voy a explicar también cuando tomemos el punto del carbono. El carbono es el elemento más importante para poder crear enlaces, ya que tiene o es el elemento que más enlaces forma. No hay otros o muy pocos que formen la misma cantidad de enlaces. ¿Queda claro? Sí. Listo. Otra característica diferencial entre molécula orgánica e inorgánica son el hecho de que los inorgánicos son termo. ¿Qué dice ahí? Termoestable. Termoestables, muy bien, termoestables. Es decir, que es muy difícil obtener la energía que contienen. Se requiere de mucho calor, mantiene casi su temperatura estable, así que requiere de bastante calor como para poder descomponerlo. ¿Cuánto de temperatura se necesita? Aproximadamente, más o menos. ¿Cuánto se requiere? 700 grados Celsius. 700 grados Celsius, pues no, debido a que es muy estable, hablando térmicamente, pues no. Mientras que las orgánicas son, ¿qué dice? Termo. Termolábiles, ¿ok? ¿Qué significa termolábiles? Significa que se descomponen a poca temperatura, es decir, que reaccionan muy rápidamente a la temperatura, aproximadamente más o menos, ¿cuánto? 300 grados Celsius. 300 grados Celsius. Bueno, y eso es una ventaja, eso es algo bueno que en cierta manera el ser humano ha aprovechado muy bien, ¿no? El hecho de poder obtener energía a partir de las sustancias orgánicas. Ahí tenemos, por ejemplo, a uno muy conocido. ¿El? ¿El qué? Una sustancia orgánica muy aplicada, muy utilizada por el ser humano porque obtiene bastante energía de este y rápidamente. ¿Por quién? A ver, jóvenes, hablen. ¿Por qué? Petróleo. Por el petróleo, pues no, el petróleo es una sustancia orgánica, es un hidrocarburo, está hecho de carbono e hidrógenos. Son sustancias obtenidas a partir de la putrefacción de un organismo vivo durante muchos y muchos miles de años, ¿ok? Y este petróleo es termolábil, o sea que apenas tú lo enciendes, corre, todo se prende, ¿ok? Se puede utilizar la energía de este. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta sobre eso? Muy bien. Otra cosa más, a ver, otra cosa más, a ver. Esto de aquí, como ya sabes, son termoestables, por lo tanto, se requiere bastante temperatura para llegar a ¿qué? ¿A qué? Al punto de ebullición. Fusión. Y fusión. Mientras que estos orgánicos, como son rápidamente utilizables en cuanto a temperatura hablando, estos de acá tienen un, Punto de ebullición y fusión bajo. muy bien, pues no, si te das cuenta, casi todas las características son contrarias, pues no, son contrarias en cierta manera, pues no, uno resistente, otro no. Uno tiene un alto punto de fusión, el otro no, y así. Te aprendes uno, te aprendes el otro. ¿Sí? 5, punto número 5, ¿qué más? A ver, ¿qué más dice? La mayoría son solubles en agua, ¿ok? La mayoría son solubles en agua, mientras que aquí, ¿qué dice? No son, la mayoría, claro, pues no, no son solubles en agua, ¿ok? Ejemplo, agua y sal. ¿La sal es orgánica o inorgánica? A ver, ¿la sal es orgánica o inorgánica? Inorgánica.
Muy bien. ¿Se puede disolver en agua? Sí. Sí. Ahí está, pues, punto número 5. Son solubles en agua. Agua y aceite. ¿El aceite es orgánico o inorgánico? Es orgánico. Orgánico. Es Orgánico. orgánico. Muy bien. Dime, ¿se disuelve? No. No. No, no No se se disuelve. disuelve. La mayoría, como dice ahí, no se disuelve en agua. Demora, pues, ¿no? Es como que tú te echas al agua y te disolvieras rápidamente. No sucede eso, pues, ¿no? Nosotros somos orgánicos y no sucede. Algo inherente a lo que te acabo de explicar hace un momento. Las reacciones en las inorgánicas son rápidas y tienen bastante rendimiento Ener. A ver, de Ener, de energía. Muy bien. Energético. Mientras que las orgánicas son de reacción lenta y su rendimiento es menor. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Actualmente se está tratando de aplicar este tipo de conocimiento en algún aspecto tecnológico. Claro está que obtenerle la energía a las inorgánicas es difícil porque requiere de bastante temperatura y se tiene que buscar una manera alternativa de poder sacarle su energía. Quizás corriente eléctricas, no se sabe todavía, ¿ok? Digamos que recién está en pañales. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente la industria de la movilización, ¿ok? De lo que es los automóviles, utiliza el petróleo, que es una sustancia orgánica, que en realidad no es tan eficiente como lo puedes ver ahí, su rendimiento es bajo. Punto número 6, su rendimiento es bajo, es menor, por lo cual en realidad el petróleo y el GNB, ¿no? El GLP, no son sustancias muy eficientes para sacar energía de movimiento. Sin embargo, sí lo serían sustancias inorgánicas como el agua, las sales, ¿no? Entre otros, mediante la electrólisis. Ahora, hay un detalle. Lo primero es que la química, perdón, la industria automovilística es una industria poderosa. Así que cualquier tecnología que salga, que sea aplicada a las sustancias inorgánicas, las cuales nos brindarían mucha más energía con poco gasto de, digamos, de inversión, es opacada, pues, ¿no? Hay una competencia y actualmente hay países petroleros, ¿no? Que obviamente ocultan esas tecnologías para que no aflore, pues, ¿no? Hasta que se termine de acabar todo el petróleo del mundo. Para eso va a pasar todavía unos cuantos años más, 50, 100 años, dependiendo. Una vez que se acabe, quizás se pueda permitir el uso de esa tecnología, pues, ¿no? Actualmente quizás han escuchado algunos, y más que todo como una noticia de barrio, pues, ¿no? Donde te dicen que descubren o hacen motores a partir de agua. ¿Han escuchado alguna vez? Sí, profe. Sí, profe. Listo. En realidad el agua con sales combinado es un gran potencial de energía y no es una tecnología aplicada recientemente, no es nueva, ya tiene varios años, cientos de años, sino que nadie le toma interés o nadie lo considera porque ya existe, pues, ¿no? La industria petrolera, que es inversión de mucho, mucho dinero. ¿Listo? Toma la captura. Avísame. Listo, profe. Listo, Bien. profe. Listo. Espero que estés captando todo, ¿ya? Bien. Entremos al elemento. ¿Cuál es el elemento importante en la química orgánica? El llamado El carbono. el carbono. Pregunta química básica. ¿Cuántos carbono? ¿Cuántos electrones tiene el Dos. carbono? A ver, ¿cuántos electrones tiene el carbono? ¿O a qué familia pertenece ya? A ver, directamente. ¿Recuerdas o no? ¿A qué familia pertenecía el carbono? 4A, profe. 4A, muy bien. Ahora, si un Carbonales. elemento, muy bien, si un elemento pertenece a la familia 4A, ¿cuántos electrones puede tener de valencia? A ver, ¿cuántos electrones tendrá? 4. 4. 4 electrones.
Muy bien, eso es lo que va a tener. Si soy de la familia 4A, ¿cuántos electrones tengo? ¿De valencia? Cuatro. ¿Cuántos? 4. Cuatro. Por lo tanto, muy bien, por lo tanto, ¿cuántos enlaces puedo formar con otros átomos? 4. 4. 4. Muy bien, que es un criterio muy importante a saber sobre el carbono. El carbono, ¿cuántos enlaces entonces puede formar? ¿Cuántos? 4. 4 enlaces. 4. formar el octeto. Cosa, muy bien, para formar su octeto. Muy bien. Cosa que casi ningún elemento puede hacer. Porque si yo soy de la familia 1A, ¿cuántos enlaces puedo formar? 1. 1. Soy de la familia 2A, ¿cuántos enlaces puedo formar? 2. 2. Si soy de la familia 3A, ¿cuántos enlaces puedo formar? ¿Cuántos? 3, profe. ¿Cuántos? 3, 3. profe. El 4 ya sabemos que forma 4. Ahora, si soy de la familia 5A, ¿cuántos enlaces puedo formar? 3. Muy 3. bien, 3. Sorry, ¿cómo así? Me dirán algunos. A ver, ya hemos visto esto anteriormente, ¿ok? Si tú eres un elemento de la familia 5A, dándote cuenta que solamente hay 4 lados, al momento de llenar tus electrones, lo que vas a hacer es regresar, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Al llenar este 5, básicamente esto de aquí se satura. Y por lo tanto, ¿cuántos te dejan disponibles? 3. 3. 3. Si eres de la familia 6, ¿cuántos te dejan disponibles? 2. 2. Y si eres de la familia 7, ¿cuántos te dejan disponibles? Solo 1. 1, Solo profe. uno. Por lo tanto, si vamos en secuencia, podemos decir entonces que la familia 6 tiene 2 enlaces y la familia 7 tiene un solo enlace, pues, ¿no? Listo. Y justamente eso, la diferencia de que a pesar de que seas más grande, formas menos enlaces y el único que tiene esa capacidad de formar 4, o uno de los pocos, mejor dicho, que tiene la capacidad de formar 4 enlaces, que es el carbono, eso hace que sea el elemento más utilizado por los seres vivos para construir sus moléculas, debido a esa capacidad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. Entonces ahora vamos a ver las 4 propiedades que tienen el carbono. ¿Cuáles son esas 4 propiedades? La primera propiedad que tiene es que todos los carbonos tienen o son o forman un enlace de tipo covalente. Profesor, ¿y qué cosa es un enlace covalente? Un enlace covalente es un enlace por el cual un elemento no metálico forma uniones con otro elemento no No metal. no metálico. Y sabemos que el carbono también es un no metal. Así que si el carbono se une con otro no metal, eso es una covalencia. Sorry, ¿por qué? No puede formar enlaces con un metal. El carbono no suele hacerlo. ¿Ok? No lo hace muy seguido. Puede hacerlo, sí, pero la gran mayoría lo hace con otro no metal. Puede ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero de preferencia un no metal. O puede ser otro carbono, es otra propiedad también. Puede ser otro carbono. Muy poco lo hace con metales. Ahora sí, mejor. Sí, profe. Listo. Primera característica entonces, ¿ok? Primera característica del carbono. De preferencia se une con otro no metal. Tómale captura, por favor. Avísame. Listo, profe. Ya, profe.
Muy bien. Ahora, siguiente característica. La llamada Tetravalencia. tetravalencia. Creo que eso ya no hay mucho que explicar, pues, ¿no? Porque ya te expliqué hace un momento. ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono? 4. 4. El término de 4, Tetra. 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 O sea, tetra, 4, valencia, enlaces. ¿Cuántos enlaces se puede formar el carbono? 4. ¿Queda 4. claro? Sí. Listo, muy bien, perfecto. Acá el dibujito estaba mal, por eso tengo que agregarle aquí. Aquí va así, ¿ya? Ahí. Ahora, existen dos tipos, dos bloques de carbonos que pueden llegar a 4. Mejor dicho, el carbono tiene que llegar siempre a 4. 4 líneas tienen que rodearle, ¿ok? Sea por donde sea, pero la cosa es que sean 4. Y existen dos bloques grandes. Los saturados o simples, que tienen un enlace por cada lado. Un enlace por cada lado, saturado o simple. Y los otros son los llamados Los insaturados. Listo, muy bien. Que tienen dos tipos. Que está el doble o Triple. el triple. Muy bien. El doble vas a ver dos líneas por un lado y obviamente analizando ya individualmente tienes que fijarte que en total te dé cuántas líneas alrededor. ¿Cuántas líneas? 4. 4. Pues no, individualmente te vas a fijar que cada uno de ellos tenga 4 líneas. ¿Sí? ¿Queda claro? Es simple, ¿eh? No es tan complicado. Lo mismo pasa con el triple. Individualmente debes revisar que cada uno de ellos tenga ¿cuántos enlaces en total? 4. 4 enlaces, muy bien. Pero si son dobles o triples, escúchame, si son dobles o triples, sí o sí van a dejar espacios vacíos. Eso lo convierte en insaturado, ¿ok? Van a dejar espacios vacíos, donde supuestamente debería haber algún elemento. Es por eso que son insaturados. Mientras que los saturados tienen completitos sus 4 lados. ¿Perfecto? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, Sí, no. profe. Listo. Si es así, por favor, tómale captura y avanzamos. ¿Listo? Sí, profe. Hibridación. Tercera propiedad del carbono, la hibridación. La hibridación más que todo se refiere a cómo se ve espacialmente el carbono. El carbono es un átomo que presenta 4 electrones, digamos, extendidos, ¿no? Así que si tú utilizas uno, este se va a comprimir en el que está a su lado, poco a poco, hasta formar solamente un máximo de 3 enlaces, por lo cual perderían los otros electrones en los otros dos lados, pues no que falta. A ver, te lo explico en cristiano. Mira, ¿ves este carbono? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo. ¿Qué tipo de enlace Sí, tiene? profe. Simple. 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 ¿Cuántos electrones lo deja libre? ¿Cuántos electrones le deja 3. libre? 3. Eso es muy bien. Eso significaría que esto de acá ocupa un espacio de aquí para acá, ¿cierto? Un poco ancho. Sí. ¿Logra verlo? Sí. Listo. Muy bien. Vamos a ponerle colores para que más o menos te des cuenta, ¿ya? Sí. Ocupa un espacio relativamente grande. Bueno, ahí está. Listo. Ahora, cuando es doble, el electrón de arriba se va a ir al costado, por lo cual va a perder espacio. ¿Ves que es un poco más delgado? ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Listo, ¿no? O sea, a más enlaces, más pequeño eres. Es más, si tienes enlace triple, habrías perdido ese otro espacio, porque se va a acomodar aquí.
Por lo cual, ahora si nos damos cuenta, es incluso más delgado. ¿Lo notas? Sí, ¿Lo notas o no? Listo. Es decir, que a mayor enlaces, menor espacio. Y si tienes menor espacio, tu SP, que significa hibridación, SP, va a ser menor. Por lo cual, un simple, ¿qué tipo de hibridación tendría? Mayor. Muy bien, SP3. Y un doble, ¿qué tipo de hibridación tendría? Mediano, regular. SP2. Y un triple, ¿qué tipo de hibridación tendría? SP1. SP1. Nuevamente, un simple, ¿qué tipo de hibridación tendría? SP3. SP3. Un doble tendría, SP2. y un triple tendría SP1. 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 ¿Cómo lo puedo identificar, profesor, un poco más rápido? Puedes utilizar los electrones que dejan libres. Si eres simple, ¿cuántos libres dejas? 3. 3, por lo tanto eres Simple. SP3, no P3. simple, SP3, de tipo simple, muy bien. Ahora, si estás dejando 2 electrones, ¿qué tipo de hibridación tienes? SP2. SP2. SP2, muy bien, y eres un enlace doble. Si tienes un electrón libre, solamente uno, ¿qué tipo de hibridación tienes? El SP1. Muy bien, ¿y qué tipo de enlace tienes para que suceda eso? Triple. El Triple. enlace. Enlace triple. Muy bien. Ten bastante cuidado aquí, repasa bien. ¿Por qué? Porque puede ser confuso para algunos, ¿ok? Ya que uno, al ser simple y tener uno, muchos piensan que es SP1, ¿no? Y el triple, al ser 3, piensan que es SP3, pero no, es otra cosa, es muy diferente el criterio para poder ver eso, ¿ok? ¿Se entiende? La hibridación y la cantidad de enlaces no tiene, digamos, una relación directa. ¿Queda claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, Muy bien, profesor. perfecto. Listo. Tómale captura, por favor. Listo, listo, listo. Y la autosaturación es la última propiedad del carbono, ¿ok? La llamada autosaturación. Básicamente tiene que ver con la covalencia, ¿ok? Tiene que ver con la covalencia. ¿Qué decía la covalencia? Que el carbono prefiere ¿a quién? ¿A quién? A los orgánicos, a los metales. A un no metal. De preferencia, un carbono siempre va a buscar unirse a un no metal, a otro no metal. Pero la autosaturación lo que me dice es que sí, va a elegir a un no metal, pero de esos no metales, ¿a quién de preferencia? Carbono, nitrógeno, Carbono. No, pero de todos esos, ¿a quién de Al preferencia? hidrógeno. carbono. No, a otro carbono. Es decir, que si tú a un carbono le das de preferir entre uno inorgánico y Carbono. otro orgánico, perdón, entre un no metal y un metal, va a preferir al no metal. Y dentro de esos no metales, que hay varios, va a preferir a otro carbono. Ya como segunda opción, al hidrógeno. Como tercera opción, al oxígeno. Como cuarta opción, al nitrógeno. Pero de preferencia, como primera opción, unirse a quién. Al mismo ¿A quién? carbono. A otro carbono. Muy bien. Siempre va a preferirse a otro carbono. ¿A eso cómo se le llama? El término auto. A uno mismo. Saturarse. Saturación. Llenarse. ¿Ok? Se llena a sí mismo con otro carbono. Ya de preferencia, si ves que ya no hay más carbono, todo lo demás se llena con hidrógeno. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos, o no? Profe, hidrógeno, segunda opción, tercera opción, Oxígeno. oxígeno. Y Y cuarta cuarta opción, nitrógeno. nitrógeno. Gracias. ¿Sí? A ver, si yo coloco, Profe. por ejemplo, esta Saturación. cadena, ok, esta cadena, significaría que yo en su momento tuve 4 carbonos. Y lo demás, ¿cómo debería llenarlo? Con hidrógeno. Puros hidrógenos. Si no me dicen nada, es lógico que debo llenarlo con hidrógeno.
¿ok? Porque esa es la segunda opción. Y así yo llenaría. De esta manera. Siempre recordando que debe haber cuántos enlaces. 4. 4. Debe haber 4. Pues no, 1, Sí, claro. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así. ¿Todo claro? Sí, bien, profe. Listo. Muy bien. Toma la captura de esta diapositiva, por favor. Y existen dos tipos de saturaciones, ¿ah? Las lineales y las ramificadas. Eso es fácil. Lineal si forma una cadena lineal, como puedes ver así, como puedes ver ahí en la pantalla, lo que hice yo hace un momento. Y ramificada si ves que se abre por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, Del etcétera. Es decir, ciclo que se continuo. abre, bueno. Muy bien, se abre, pues, ¿no? Listo, toma la captura. Ahora sí. Tipos de carbono. Este es algo que viene muy frecuentemente en las preguntas más simples de química orgánica. A ver, tipos de carbono. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Yo quiero a alguien que me ayude leyendo los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Hay hasta cuaternarios, ¿ok? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? ¿Qué es lo que dice del carbono primario, por ejemplo? Primero el concepto de tipos de carbono. Tipos de carbono. En los compuestos orgánicos se pueden reconocer hasta 4 tipos de átomos de carbono. En las cadenas hidrocarbonadas saturadas, en las de simple. Carbono primario. Es aquel átomo de carbono que está unido a un solo átomo de carbono. Se halla en los extremos o ramificaciones de una molécula y podría poseer hidrógenos primarios. Carbono secundario. Es aquel átomo de carbono que está unido a otros 2 átomos de carbono y podría poseer los llamados hidrógenos secundarios. Muy bien, perfecto. Mira, a ver, lo primero que debemos aclarar, para yo poder determinar el tipo de carbono que es, sí o sí debe estar rodeado de puros enlaces. Enlaces simples. Enlaces simples. Si yo en la cadena veo un enlace doble, ya no puedo seguir contando tipos de carbonos, porque no, no vale. En una cadena doble no se cuenta tipos de carbonos, ¿ok? Solamente en qué tipo de cadenas? Es simple. En las simples, ¿no? También llamadas saturadas, ¿ok? Ahora, lo segundo, existen 4 tipos de carbonos, porque recuerda, son 4 tipos de enlaces, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? 4 posibilidades. Por lo tanto, existe el carbono primario. El carbono primario, básicamente, es aquel que se une con un solo enlace. Tu nombre te lo dice, primario, uno, el primero, uno solo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Con cuántos Sí, carbonos profe. se une? Con un solo carbono. Es lógico, pues no es lógico pensar eso, ¿cierto? Con un Sí, solo carbono. Ahora, profesor, y si está unido a un solo carbono, me queda libre 3 hidrógenos. Esos 3 hidrógenos reciben el nombre de Hidrógenos primarios. hidrógeno primario. ¿Por qué? Porque están unidos a un carbono primario. Ahora, el carbono secundario, por lógica, uno pensaría, pues no, profesor, está unido con 2 carbonos, entonces. Y eso es, pues, es tan simple como eso. ¿Cuántos carbonos van a estar unidos alrededor de? ¿Cuántos? 2 carbonos. 2 carbonos. ¿Por dónde, profesor? Hidrógeno. No importa. No importa si es por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, no importa. La cosa es que sean 2. ¿Ok? Y obviamente al ser 2, te dejan 2 libres que pueden ser llenados con hidrógenos. Y esos hidrógenos, ¿qué nombre reciben? Secundario. Hidrógenos secundarios. ¿Sí? No es complicado. Tómale captura y vamos con el terciario y el cuaternario. Ya, profe. ¿Listo? A ver, carbono terciario, por lógica, utiliza la misma lógica que utilizamos hace un momento.
Si es carbono terciario, ¿con cuántos carbonos estará unido? 3 carbonos. Con 3 carbonos. ¿Por dónde? No importa, la cosa es que sean por 3, ¿no? Puede ser arriba, abajo, derecha, izquierda, no importa. Y el único carbono, perdón, el único hidrógeno que sobra, se le llamará Hidrógeno Terciario. terciario. hidrógeno terciario. No hay complicado aquí, no hay, digamos, algo que sea difícil, pues, ¿no? Si está unido con 3, terciario. Si está unido con 2, secundario. Si está unido con 1, primario. Y con 4, Cuaternario. cuaternario. Muy bien. ¿Con cuánto está unido? Con 4. A los cuales obviamente ya no dejarían ninguna opción de llenarlo con hidrógenos. Por lo tanto, es el único que no tiene hidrógenos ni secundarios, ni terciarios, ni cuaternal, ni nada. ¿Toma la captura? Ya. Listo. ¿Todos? Listo, profe. Muy bien. Esta cadena la trabajé con sus amigos, ¿ok? Lo malo es que ya está muy coloreada, está muy manchada, así que voy a hacer una cadena nueva con ustedes. A ver, denme unos segundos. A ver. Listo, chicos. Primero, vamos a hallar primarios, secundario, perdón, terciario sería, ¿no? Terciario y Cuaternario. terciario, secundario, primario, cuaternario. Listo. Eso es lo que vamos a hallar nosotros. ¿Está bien? ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Listo. Listo. Muy bien. Lo primero que debo hacer, porque obviamente si yo tengo una cantidad de primarios, una cantidad de secundarios, una cantidad de terciarios y una cantidad de cuaternarios, que obviamente al fin y al cabo estoy contando uno por uno a cada carbono, significaría que el total de cada uno de ellos me debe dar al total que tengo en el inicio. Por lo tanto, lo primero que debo hacer para poder después poder corroborar y no equivocarme es contar el total. ¿Ok? El total que tienes. A ver, para no confundirme. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántos carbonos tengo? 2. 12 Tengo carbonos. 12. Listo. Entonces, cuando yo llegue a sumar después, me debe salir lo mismo. ¿Ok? Sí o sí me debe salir lo mismo. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a contar. ¿Ok? Vamos a contar. Primarios, según lo que dice el concepto, son aquellos que están unidos solamente con un enlace. La manera más fácil de poder determinarlos es buscar todas las esquinas. Todas las esquinas son primarios porque es lo único que tienen como formar enlaces 7. uno solo, ¿ok? ¿Cuántos son? Primero, el 1, el 5, el 3, 7. el 7, 10. el 11, el 12 y 10. el 10. 10. Esos son los carbonos que están en las esquinas y sí, pues no tienen razón, solamente forman un enlace, ¿ok? Solamente forman un enlace. Entonces, ¿cuántos son? 7. 7.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Siete. 7. Son 7. Ahí está. Listo. Vamos a subir un poquito. Los secundarios, según lo que me dice el concepto, profesor, son aquellos que están unidos con dos enlaces. Buscamos este de aquí. ¿Con cuántos enlaces estará formado? Con 4. Con Cuatro. 4. Este El de de aquí no arriba, lo es. profe. Este de aquí no es. Muy bien. Solo hay El número, dos. muy bien. El número 4, el carbono 4, que yo le he puesto 4, tiene dos Y el enlaces. primero. Listo. Seguimos. El El 6. El No, 8. el No, el el derecho, seis profe. tiene El 8. sí, El sí. 8. Sí. Muy bien. solo esos Perfecto. dos. 8, profe. El siguiente, el 9. Tiene No, cuatro. No, profe, no. No, el Nueve. 9 tiene Entonces, 4. ¿cuántas son? Dos. 2. 2. Muy bien, perfecto. Ahora, seguimos. 3. Carbono terciario. A ver, carbono Seis. 6, terciario. profe. El 6. 6. 6. 6. Seis nada ¿Habrá más. más? No, no hay Nada más. más. Nada más. Los demás son cuaternarios. Ahí tenemos uno. Ahora, el cuaternario es, si lo has hecho bien, ¿ok? Porque puedes poner de cadenas más largas. Si lo has hecho bien, el cuaternario es lo que sobra. Pero por si acaso siempre ten cuidado. Pues no, por eso es que yo coloco colores, si te das cuenta. Tú también puedes hacer lo mismo, colocar colores o colocar diferentes formas, pues, ¿no? A uno un círculo, a otro una esponjita, no lo sé, lo que tú quieras, para poder diferenciar, ¿ok? Listo. En este caso yo estoy colocando colores porque tengo a mi disposición eso. Cuaternario, ¿cuántos serían? 2. 2 también. Y como te dije, ¿cuánto debe dar la suma? 12 igual, lo mismo. ¿Da 12? Claro. 7 más 5, Muy 12. bien. Perfecto. Entonces, ¿está bien hecho? Sí. Listo. Muy bien. Así es como entonces podemos contar los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Queda claro? Entonces, Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora, hay otra cosa más. Vamos a ponerlo aquí. Si yo o a mí me dan una cadena tal cual, como puedes ver aquí, ¿ok? Como puedes ver aquí. Listo, vamos a ver ahorita, espérate. Dime tú, ¿yo podré contar carbonos primarios, secundarios y terciarios? claro. No, No, Sí. ¿por qué? Porque No. te dije, porque para que se solamente pueda son contar, tiene que ser Saturado. Saturado. o sea, saturados. enlaces Siempre. Ah, Enlaces. simples. Si a mí me dan alguno doble o triple, ya no puedo contar tipos de carbono. ¿Se entiende? Porque es por regla, esa es la regla de carbono primario, secundario y terciario. ¿Ok? Listo. Lo que sí puedo contar es el tipo de enlace. Enlaces, sí. Vamos a contar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. ¿Ya está bien? ¿Sí? ¿Sí, chicos? No se distraigan. ¿Queda claro? ¿Se pierden? Listo. Sí, profe, sí. Y vamos a contar también enlaces sigma, que quizás has escuchado ya antes. Listo, muchas veces piden eso. Ya has escuchado, supongo, antes. Y enlaces pi. ¿Correcto? Listo. Ahora, pues, sorry, enlace sigma, enlace pi, ¿cómo es eso? No lo he explicado. Bien, mira. Enlaces sigmas. Mínimo 1 a cualquiera. ¿Está bien? ¿Se entiende? 1 a cualquiera. Sea simple, doble o triple. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profe, sí. Sí, Listo. profe. Pero el enlace pi, ¿qué dice? Lo que sobre. Lo que es. Lo que sobre. Mira, primero vamos con el enlace pi sigma, que quizás pueda ser un poco más confuso para ti. Oh, no, perdón. Primero el simple, doble o triple, porque si no voy a marcar y no vas a entenderme. Primero el simple, doble y triple, ¿ok? A ver, esto es fácil. Enlace simple, si es que solamente veo una línea. 1, 2, 3, 3, 4,
5 6. 6. y 6. ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Listo. Siempre y cuando te hablen solo de carbonos, porque recuerda, ¿qué falta? Hidrógenos. Los Hidrógeno. hidrógenos. Ahí ten Sí. bastante cuidado, ¿ok? Ten bastante cuidado porque incluso yo en la época en la que estudiaba también me solía confundir en eso, ¿ok? Me solía confundir en eso, pensaba que me estaban pidiendo solamente del carbono y me olvidaba que también están los hidrógenos y los hidrógenos también tienen enlaces simples, por lo tanto también ese enlace, digamos, que debo contar. Ese ¿Sí? sería primario. Listo, entonces tienes que contar este, aquí ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. ¿Debo colocarle? Ya no, ya tiene 4. No, 1, 2, 3, 4, ya no. ahí tampoco. 1, 2, 3, 4, ya no. Este de aquí, Sí, muy bien. ¿A este de aquí le debo agregar? No, ¿no? Al de aquí, arriba. listo. ¿Y al de? Al de abajo. Al de abajo. Siempre y cuando deben aclararte si es de solamente la cadena carbonada o en general. Si no te dicen nada, es en general. Por lo tanto, debes contar todos, incluyendo los hidrógenos. Si te dicen solamente de la cadena carbonada, ahí sí solamente los carbonos, ¿no? En este caso, ¿cuánto habría? A ver, ya son bastantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. 17, 18, 19, 20. 20 enlaces. Simples, ¿ah? Listo. ¿Y cuántos enlaces dobles? 1, 1. 1 no. 1. ¿Y cuántos enlaces triples? 1. Uno. 1 nomás. Ese sería el conteo de enlaces simples, dobles y triples. Ahora, sigmas y pi. 22 sigma. Vamos a cambiarle un ratito. A ver. Sigmas, como te dice ahí, 1 a cualquiera. También lo mismo, si te dicen todo general o si te dicen cadena carbonatada, ten cuidado. Pero si no te dicen nada, es en general. Debo colocar sigma a todos. Mínimo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Te diste cuenta, no? Sí, sí. Listo. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O sea, una manera más fácil de poder saber los sigmas después de haber hecho ya los enlaces simples, dobles y triples, es que es el todo, pues, toda la suma final, pues, ¿no? ¿Cuántos? 22. Profe, con el 22. triple. Por eso, escúchame, pues solamente se coloca Sí. uno, nada más. Acá que dice, 1 a cualquiera. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya, Listo. Sí, profe. Ahora, ¿y qué dice sobre el enlace pi? A lo que sobra. Sobre ¿Cuántos te sobró aquí? 2. 2, Por lo tanto, ¿cuántos pi vas a contar? 2. 2, 2. Y ¿Y del aquí otro cuántos te lado, sobró? 1. Serían 3. Ya. Ahora, profesor, y en los simples no me sobra. Entonces no hay. No, nada. Listo. ¿Cuántos te sobran? 3. 3. Eso también significa, y te puedes dar cuenta que estos de aquí no necesariamente te salen igual. ¿Se entiende? La suma. Acá me sale 22 y acá me sale 25. Ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado. Acá me sale en total, entonces, si hablo en total. 25. Pues no necesariamente me va a salir la suma como uno pensaría, pues, ¿no? Listo. Ten cuidado aquí, ¿ah? Muy bien, toma de captura, por favor. Yo también lo voy a hacer. Dime, háblame. Ya está. ¿Listo?
Ahí está, eso queda para tu compañero ya. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poco de la fórmula, ¿ya? Las fórmulas en realidad solamente son la manera en la cual se puede expresar. Podemos desarrollarla cuando se ve todo, hidrógenos y todo, o hacerlo más simple, pues, ¿no? Ya no poner los hidrógenos separados, sino juntos. O hacerlo incluso más simple, poner los hidrógenos y carbonos también juntos. O sea, ya no dibujar las líneas, ¿no? Cada vez más comprimido. O incluso más rápido, ¿no? Poner solamente líneas, ya no dibujar los carbonos, sino líneas. Y pues ahí los carbonos básicamente vendrían a ser esto, pues, las esquinas. Acá hay un carbono, acá hay un carbono, acá hay un carbono y acá hay un carbono. Pues ahora si no hay nada, si hay un dibujo de algo, es otro elemento, obviamente. Si yo veo una O, es un oxígeno. Si veo una S, es un azufre. Si veo una N, es un nitrógeno. Pero mientras no vea nada, cada esquina, ¿qué cosa es? Carbono. Es un carbono. Son maneras de utilizar, pues, ¿no? La fórmula, pero en realidad básicamente es lo mismo. Y la fórmula global, escúchame, la fórmula global sí es la fórmula general de todo. Aquí solamente cuentan los carbonos y los pones. Cuentan los hidrógenos y los pones. Cuentas los oxígenos y los pones. Aquí ya no nada de decir dónde va cuál, no, nada. Solamente el total. ¿Correcto? Vamos con la pregunta de una vez. Profe, así podría venir en el examen. ¿Ha venido así? Como pregunta, no. Ajá. Pero sí como para que tengas criterio de los diferentes tipos de fórmulas que hay. ¿Por qué? Porque te pueden, digamos, dar esta fórmula y te piden, ¿no? ¿Cuántos enlaces sigmas hay? ¿Cuántos pi? Pero también te puede venir de esta manera. Y tú tienes que saber cómo convertirlo. Sabiendo que cada esquina es un carbono, sabiendo que cada carbono tiene otras dos líneas, ok, otras dos líneas, ¿no? Otras dos líneas. Aquí tiene 3, aquí tiene 1, 2, 3, le falta 1, ¿no? De los hidrógenos, ¿no? Es lo mismo en realidad, si te das cuenta. Yo puedo convertir esto en una cadena. Cada esquina, profesor, es un carbono. Mira, cada esquina es un carbono, excepto el último. Y cada uno tiene 4 enlaces. Mira cómo lo estoy convirtiendo. Fácil, no es difícil. ¿Lo ves? Sí. Listo. Solamente que te han resumido, pues. Te lo resumen y te ponen esto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Ay, no. Mario, Listo. Sí, sí. Muy bien. Toma el captura. Si ves 2 líneas, enlace doble. Si ves 3 líneas, enlace Triple. enlace triple, ¿no? Por lógica. Listo. Muy bien. Vamos con las preguntas entonces, ¿ok? Señale el elemento no organógeno. O La sea L. que no. Muy bien. No, en este caso, tengo que corregir, es una S de azufre. No se considera un compuesto orgánico, o sea, te está pidiendo una sustancia que está dentro de la excepción de lo que presentan carbono. Tiene un solo No, carbono. es dedito. Un ácido. ¿Ok? Dije de manera general, ¿ok? Hay ciertas particularidades que debemos ver. 3. No contiene carbono. ¿Y eso? La El urea sí, yeso. el yeso, la urea sí contiene. La urea sí es una sustancia orgánica. El almidón orgánico, la urea orgánica, el alcohol orgánico, la aspirina también es orgánica, producida por una bacteria. La teoría vitalista. Berzelius, muy bien. Con respecto a la cantidad de enlaces, señale el incorrecto. ¿Cuántos enlaces tiene el carbono? 4. Ah, no. Dedo. Muy bien. El Dedo. dedito tiene 5 enlaces, ¿no? 5 enlaces, no cuadra. Compuestos que son ¿Qué compuestos son termolábiles? Termolábiles son orgánicos. Busca una sustancia orgánica. Ella. Enano. Muy bien, enanito, perfecto. Señale la primera sustancia orgánica sintetizada, la urea. ¿Cuál era la fórmula de la urea? Te dije que le tomaras una Dado. foto mental. Muy bien, C2H. listo, perfecto, ¿no? Perfecto, listo. Son alótropos del carbono. El término alotropía significa que el carbono puede tener 2 o más presentaciones siendo el mismo carbono. ¿Ok? Siendo el mismo carbono tiene 2 presentaciones diferentes. A ver, ¿cómo se presenta el carbono en la naturaleza? Grafito y diamante. Muy bien. El grafito es el carbono que se encuentra
que se encuentra en la punta del Lápiz. lápiz. Ahora, el diamante todo el mundo sabe qué es, pues, o al menos lo ha visto en la tele, ¿no? Un diamante. Y sabe también que el diamante se obtiene a partir del carbón. Y ese carbón se puede sacar del grafito. Grafito comprimido a altas temperaturas se puede convertir en diamante. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna vez has visto un diamante, cierto? Sí. La tele. Foto. La Foto, tele. La Ah, ya. tele, profe. Aunque sea de lejito, ¿no? De lejito, ya. No importa. Claro, pues. Sí, en Muy foto. bien. Listo, ya. Listo, chicas. Tienen que pedir eso, ¿ah? No, mentira. Escúchame acá. Claro. Es el carbono con mayor contenido de carbón. ¿Ve? Es el carbón fósil, perdón. El carbón fósil, de la sustancia, carbón fósil, con mayor Grafito. contenido del elemento ¿Huya? carbono. No, Graffiti. la mayoría pensaría que sí, ¿no? Pero es esta, mira. Turba. Es la turba. La turba tiene escúchame, la turba tiene entre un 70 mínimo hasta un casi 90% de carbono, perdón, el elemento carbono. El grafito, a pesar de que, bueno, es el más común, no tiene tanto, Ese. ¿ok? La turba es el más negro, más contenido de carbono. ¿Listo? Tómale captura, por favor. Listo. Muy bien. Autosaturación. ¿Cuál era la autosaturación? Que se tiene Avioncito. muy bien, que se une con otro carbono. La siguiente cadena, ¿es ramificada o lineal? Ramificada. Ramificada. Listo. ¿Saturada o insaturada? Tiene un Insaturada. doble Eso es Saturada. Insaturada. insaturada, porque tiene un enlace doble. Basta con que haya, escúchame, basta con que haya uno y automáticamente ya es insaturada. ¿Ok? Con uno solo ya está suficiente, insaturada. ¿Sí? ¿Cuál es el carbono quiral? Este es un concepto un poquito complicado de entender, pero no difícil. ¿Ok? ¿Así? Mira, el carbono quiral es aquel que si yo lo divido, escúchame acá, si yo le hago un eje, un ratito, si yo le hago un eje, mínimo 1, cambia su estructura totalmente. Por ejemplo mira acá, este de aquí, al girarlo o al cambiarle algo, la posición, ¿cambiará la molécula? No, No. no, ¿Cambia o no cambia? No. no, No no cambia. cambia. Listo, entonces esa no es la clave. ¿Se entiende? Enano. 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 Muy bien, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿ok? Si yo lo giro, ¿en algo habrá cambiado la fórmula? O sea, ¿algo diferente hay? No, pues solamente la has cambiado de ubicación, pero no cambia mucho, no hay mucha diferencia. Lo mismo aquí, o si lo corto así, también da igual, ¿no? Si lo giro, da igual. En cambio, enanito, mira, ¿qué pasa si yo le hago este corte? O si lo giro, cambia totalmente. ¿Listo? Ahí está. El grupo funcional OH, remarcamos OH. ¿Unido a qué carbono está? Primario, secundario, terciario, cuaternario. Fíjate cuántos carbonos. Secundario. Muy bien, secundario porque está unido a 2 carbonos. Carbonos. Ahí está. Tómale captura. Listo, chicos. Muy bien. Lo demás también es lo mismo, ¿ok? Cuenten, van a contar lo que son los enlaces pi, los enlaces sigma, enlaces son simples, dobles, ¿no? Saturado, insaturado, ya sabemos. El sp3, ten bastante cuidado, ¿ok? Ahí está. Tómale captura, por favor. Aquí, como te dije, cada esquina es un carbono, vas a tener que contar y obviamente lo demás tiene que llegar a 4 de cada lado, cada uno de hidrógenos, lo vas a contar. Esto de acá tienes que convertir igual, lo mismo, cada esquina es un carbono, lo conviertes, cuentas y listo. Acá lo mismo, carbono, cuentas. Profe, ¿puedo retrocederlo? ¿Listo? Ya, profe. Tómale captura. Ya, profe.
Listo, chicos, muy bien. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que se encuentre bien. Ya, Nos profe. vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Cuídese. profesor. Cuídese. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Feliz tarde.